Muy buenos días, primo Jorge Mario. Años sin verlo. Le voy a hacer este audio de un relato que me contó mi mamá acerca de la época del San Pedro, el San Juan, en lo que era en Payandé, que lo que hacía mi abuela Sista, que llegaban las fiestas de San Pedro y de San Juan, y para la fecha de San Juan se reunían unos días antes en la noche, en la nochecita se reunían todas las señoras de Payandé que sus esposos tenían caballo, los que no tenían se las conseguían prestados, y el día de San Juan amanecían todas las mujeres hacia el lado del Caracolí, se reunían hacia esa zona y cada una con sus caballos que le robaban a los maridos, a los padres, a los hermanos, para hacer una fiesta. Y hacían una fila, todas las jinetes en ese entonces hacían una fila y con sus caballos, y la que iba en la cabeza se enchipaba en la mano un bejuco en forma de serpiente, y salían con sus amarros, con sus cuentas, a recorrer las calles de Payandé. Cuando hacían ese recorrido, la que iba en la cabeza era la serpiente y las demás iban atrás, pero el objetivo era que la gente, cuando iban pasando por las calles, salían a ver las amazonas de ese entonces. Estoy hablando más o menos de la década de 1920, 1930, que en esas décadas que fue cuando mi abuela Sista pues era joven y pues tenía su vida por allá. Y así la gente salía, pero ellas llevaban en los amarros aguardiente, y la gente era a no dejarse picar de la culebra. Y el objetivo era que cada vez que alguien mordía la culebra, mordía a uno de los que estaba al lado de la carretera, de la vía, de la calle, la última tenía que pasar adelante y le daba un trago de aguardiente o de chirrinche, o en esa época como que lo llamaban era el famoso tapetusa. Y eso era una fiesta por toda la calle principal, que hacían el recorrido. Para esa época las casas eran de bareque, eran de paja o de palma de cuesco. Entonces le dejo este relato. No sé, usted de pronto allá en sus fiestas en el municipio por allá puedan de pronto revivir en estas fiestas este tipo de actividades. Eso era un festín, según me contaba mi mamá, que disfrutaban todas las señoras en la época de San Juan. Yo veo que ahora en diciembre hacen el 31 y se echan esa harina de trigo. Para esa época y estoy hablando de la década de 1920, 1930. Entonces son unas décadas doradas de la historia de Payandé, de cómo las amazonas, las señoras del pueblo, las señoritas, armaban también sus fiestas patronales de San Juan, y lo celebraban montando a caballo y bebiendo por las calles montadas en estos caballos. Ellos se iban rotando, la culebra pasaba a la siguiente, la culebra pasaba a la siguiente, y entonces quien encabezaba llevaba siempre la culebra, y era quien, pues la gente era a dejarse picar de la culebra para que le dieran trago. Y entonces era una fiesta, según me cuenta mi mamá, muy divertida, y la pasaban muy rico. Entonces le dejo esa historia aquí, medio a grabar, para que ustedes la conserven allá. Feliz resto de tiempo, primo. Suerte y éxitos.